Bienvenidos amigos una noche más a este su programa de entrevistas, es su canal preferido, Distrito Televisión. Hoy tenemos con nosotros a un invitado que no deja indiferente a nadie, Román Cendoya. Es un empresario y periodista español que es muy comprometido con todo lo que dice, tan es así que hubo de huir de su tierra porque dedicó gran parte, como ahora, gran parte de su vida al periodismo político y de opinión. Y por ser tan claro, tan franco y no tener pelos en la lengua, tuvo que huir de su tierra natal, de San Sebastián, porque estaba amenazado por la banda terrorista, criminal y genocida la ETA. ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué está pasando en el mundo? ¿Esta oscuridad? Pues nadie mejor que él, porque es experto, entre otras cosas, porque ha dirigido campañas electorales en varios países, también de Hispanoamérica, para hablar con él de todo lo que está pasando y estoy seguro que estarán encantados de escucharle. Ya saben, entrevistas sin filtro, preguntas no pactadas, respuestas libres, comenzamos. Román Cendoya, muchísimas gracias por estar aquí hoy con todos nosotros. Gracias por invitarme, encantado de estar contigo, Javier. Es un placer estar a mí contigo porque, como te decía en el preámbulo, yo te escucho mucho y cuando se planteó... Que son muchos años haciendo esto. Bueno, y ya porque cuando se planteó la posibilidad de entrevistarte a mí me hizo muchísima ilusión y más y más ahora que acabas de aterrizar, vienes ahora de viaje por... ¿Dónde has estado? He estado en Ecuador, 5 días, están en campaña electoral, el día 13 son las elecciones, una segunda vuelta muy comprometida entre el presidente Noboa o que vuelva Correa, que es Maduro, que Ecuador vuelva a ser un narcoestado, ¿no? Entonces hay una situación de tensión interesante, aunque por suerte el pueblo ecuatoriano está espabilando y en las encuestas le están dando a Noboa una ventaja, pero sí hay que hacer un llamamiento a los ecuatorianos que estén en España que tienen que ir a votar. O sea, no se pueden abstraer de esta realidad. En la primera vuelta ya hubo una presencia con influencia, con compra de votos y con alteración del resultado por parte del cártel de Sinaloa, incluido en todo lo que ha sido el operativo electoral. Es más, se ha tenido que tomar la decisión de que para la segunda vuelta no pueda llevarse el teléfono celular al colegio electoral y probablemente se apruebe esta semana que el ejército sea el responsable, supervisor del conteo de los votos, para que no haya pucherazo. Así empezó Venezuela. No, así empezó Venezuela, así está Bolivia. No, además esto afecta a Perú, luego he estado en Perú, que ya se han convocado las elecciones para el 12 de abril del 2026, dentro de lo que es el protocolo electoral y el protocolo legal, que en Perú, a pesar del golpe de Estado que protagonizó Pedro Castillo, su vicepresidenta Dina Boluarte, que está muy rechazada y muy criticada por todas partes, por lo menos hay que reconocerle una cosa, ¿no? Que es que cumplió con la Constitución, mantuvo la Constitución y mantiene la institucionalidad. Y eso ha evitado que Perú hubiera caído en las garras también del bolivarianismo, que era la intención que había. Con Pedro Castillo en Lima había más de 600 asesores cubanos dirigiendo toda la operación, ¿no? Estuve cuando fue el golpe de Estado, estuve allí en Perú y el golpe se salvó por los pelos, por la institucionalidad, por unas Fuerzas Armadas y una Policía Nacional comprometida con la legalidad. Y eso es muy importante cuando ves países que, bueno, la institucionalidad está por encima de todo y ayuda a tener fe en ellos, ¿no? Pero vamos, es importantísimo las elecciones de Ecuador porque con Colombia como está, Venezuela ni te cuento, Bolivia en el otro lado, si Ecuador cae, la pinza de la izquierda en Latinoamérica, en Hispanoamérica se iría extendiendo. Luego vamos a hablar de algún que otro país de Hispanoamérica, pero mientras tanto vamos a empezar por aquí. Se dijo esto a la salida de un Consejo de Ministros. En materia de fronteras y de inmigración irregular están referidas en el artículo 149 de la Constitución y, por tanto, son competencias únicas y exclusivas de la Administración General del Estado. Ustedes lo han escuchado bien, la inmigración es una competencia exclusiva del Estado. Bien, pues hay otros miembros del Consejo de Ministros que también han dicho esto. Un gobierno que siempre ha estado del lado de la Constitución y con el Estado de las autonomías, compartiendo competencias sobre políticas que nos afectan a todos, como es la migratoria, evidentemente. Dicho esto, sabe que tanto el control de fronteras como el control de los flujos de migración irregular son competencia exclusiva del Estado y del Gobierno central, por lo que no son susceptibles de ser transferidos o delegados. Vamos, que no se puede pactar bajo ningún concepto las competencias de inmigración con ninguna comunidad autónoma. Eso es lo que han dicho dos ministros de España. Bien, pues vamos a ver esta noticia.
El PSOE y Junts pactan la cesión de las competencias de migración a Cataluña. Román, ¿esto es un cambio de opinión o es algo que tiene algún sentido? ¿Tiene encaje en la Constitución? Pues no, es una estafa. Es una estafa en la que uno estafa y el otro se deja estafar. Porque los dos que estaban ahí sentados, que han pactado, saben que no lo pueden hacer. Lo saben, porque además no depende de ellos. Aquí hay mucha gente que se critica con la Unión Europea, pero la Unión Europea sirve para muchas cosas, para bien, otras para mal. Pero una de ellas es que la competencia de fronteras, ningún Estado miembro de la Unión Europea tolera, permite, consiente que lo que no sea una policía de Estado sea la responsable de las fronteras. La Ertzaintza en su día también quiso ser la responsable de fronteras en Euskadi, en la frontera, fíjate, con la permeabilidad de ETA en aquellos tiempos, ¿no?, que estaban los mugalaris. No pudo nunca, porque Francia no acepta que haya por ahí unos señores vestidos de rojo con chapela que sean los que se encarguen de la frontera, porque es que es la entrada en sí, su país, ¿no? Y entonces el problema es cuando Junts y el PSOE pactan, porque es una estafa entre ellos y es una estafa con la ciudadanía. Porque están pactando cosas que no pueden pactar, y los dos saben que no lo pueden pactar. Entre ellos se queda muy contento, uno diciendo qué generoso y progresista soy, que les dejo todo, y los otros diciendo qué bueno soy, que consigo debilitar las instituciones de Estado porque me dan todo. ¿En qué se traduce eso? Pues realmente en la realidad, que en las fronteras, cuando pasas por el País Vasco, por el Puente de Santiago, por cualquiera de los pasos fronterizos, está la Guardia Civil, la Policía Nacional. Sí, el tráfico hasta entonces lo dirige la Ertzaintza, pero en el momento en que llegas, como ya ahí la muga, la línea frontera, Policía Nacional y Guardia Civil. Y cuando en Cataluña lo mismo, porque no lo pueden hacer y no lo van a hacer, aun por mucho que le den. El problema es que el que queda como un cretino es Puigdemont. Porque yo no sé si él cree que va de listo, pero está quedando como el tío más tonto del mundo. Es un señor que gestiona una amnistía que no se la dan. Porque sigue viviendo allí en Waterloo y mandará mucho desde allí, pero no pinta nada. Sigue fuera de España y no puede venir, porque si viene o le dejan escaparse en un delito flagrante de cooperación con un prófugo de la justicia, que es lo que hizo los Mossos y todos los responsables de aquella quedada, pero todo lo que él está pidiendo, que no se puede dar, no se da. Y aunque esté en el presidente, en el Constitucional, quien esté en este momento, un señor a las órdenes de Zapatero, ¿no? Pero también Conde Pumpido está en este momento, en un momento en el que quiere hacer lo que le han puesto ahí para hacerlo, pero sabe que se va a jubilar en año y medio y que se puede pasar la jubilación, si prevarica y comete delito, toda su jubilación encausado. Entonces hay un momento en que, hombre, se lo debo a Pedro Sánchez, pero yo no sé si me quiero pasar la jubilación de juzgado en juzgado, porque además Pedro Sánchez, aunque él no lo sabe, no es infinito ni ilimitado. Pues ahora que estás hablando de Pumpido, están hablando de Junts y está hablando del PSOE. Vamos a ver esta noticia. El PSOE pide calma a Puigdemont y le traslada que el Tribunal Constitucional hablará la amnistía antes del verano. Román, ¿desde cuándo un partido político sabe lo que va a fallar un Tribunal Constitucional dentro de varios meses y se permite la licencia de darle traslado a un encausado? Desde que España, que primero fue una democracia, luego una partitocracia, con Pedro Sánchez está convirtiendo en una autocracia, que es lo más parecido a una dictadura. Pero el problema es que esa noticia hasta puede ser verdad, pero luego les pasará como con los seres, que hay un Tribunal Supremo que recurrirá a un órgano superior de la Unión Europea para que la gente vea cómo para algunas cosas es muy útil, aunque todo sea muy lento y despacio, y diga, oiga, eso que dice el Tribunal Constitucional Europeo Español no se puede hacer. Y si lo hacen, el que lo haga va a tener delito y pena. Y esos son los frenos de los contrapoderes. Ellos han usurpado todos los poderes que pueden, están ocupando Telefónica, están volviendo a hacer públicas las empresas para colocar a sus amigos, tienen mucha prisa por hacer cosas, cobrar los bonus, hacer trucos financieros vendiendo el paquete más importante de lo que era Telefónica de España, que era ser la líder en lengua española en todo el mundo de las telecomunicaciones. Pues ha llegado el catalán y ha decidido romperla y ha vendido a Argentina, que Milei lo ha echado para atrás, está en venta a Perú, están en venta de una manera loca. ¿Por qué? Porque quieren cobrar el bonus, ¿no? Y hacerlo rápido y cargarse el español porque están con el mandato.
Pero bueno, es que luego cambiará el gobierno y lo lógico es que cambie el presidente de Telefónica si se pone por parte del Consejo de Ministros o que se vuelva a privatizar. Ya veremos qué es lo que hace el PP el día que llegue. Lo único que no puede hacer es dejar a este señor de presidente porque sería la tontería más grande del mundo. Pero, Román, España está ante una crisis institucional, por lo que se habla, por lo que se dice. Hoy ha salido un artículo en el New York Times demoledor con respecto a lo que está pasando en Cataluña con la vivienda, otras noticias que están saliendo, que hay gente que está huyendo. El otro día tuvimos como invitado a John de Zulueta, y presidente honorífico del Círculo de Empresarios, y nos manifestó que él tiene información de gente que tiene miedo de invertir en España. ¿Esto es irreversible o tiene solución? Porque hay gente que está muy preocupada. No. Esto tiene solución y la tiene que tener. Yo recuerdo que hace como año y medio en Cádiz, Feijóo, donde se firmó la PEPA, la Constitución de 1812, hizo un documento de regeneración institucional de España con un compromiso a cumplir los 100 primeros días de 62 medidas de regeneración democrática. Yo creo que Feijóo lo que tiene que hacer ahora es actualizar ese documento, porque en lugar de 62 debe tomar en 100 días como 130 medidas de regeneración democrática, porque cada día que pasa se hace una medida de degeneración democrática, ¿no? Pero ¿se puede regenerar? Sí, claro que se puede regenerar. Es más, yo espero además, cuanto más tarde Pedro Sánchez en convocar elecciones, el nivel de degeneración del PSOE y la izquierda es mayor. Recordemos que en los 3 últimos años todas las elecciones que ha habido en España las ha perdido el PSOE, aunque gobierne en la Moncloa, que ya no gobierna, está, que es distinto. Pero los españoles están pidiendo a gritos un cambio. Lo dijeron las generales, lo dijeron en las municipales, lo dijeron en las autonómicas, lo han dicho en las europeas. Con un 50% de participación sacar 4 puntos de ventaja es una barbaridad en un país como España. Y lo único que, cuanto más espere Pedro Sánchez a convocar elecciones, más quebrado y roto lo que estará es el PSOE. Él ha hecho un congreso para blindarse. Él quiere seguir, él va a hacer cosas muy originales. La otra cosa es que pueda. Todas las medidas que está tomando es para blindar el PSOE de tal manera que aunque bajaran a 90 escaños, él siguiera siendo el líder del PSOE. Porque todos los demás son los suyos y tampoco tienen otra cosa que hacer porque no saben nada más que estar alrededor del poder como moscas alrededor de Sánchez, ¿no? Yo creo que en las próximas elecciones a Begoña Gómez la van a meter en las listas para blindarla, porque si no su calvario judicial por vía de juzgados de primera instancia es infinito con tendencia ilimitada. Y entonces eso le haría que todas sus causas pasaran al Supremo, que es otra manera de ver la justicia. Pero yo creo que lo que tiene que pasar después de las elecciones, lo normal, es la refundación del PSOE. Es el único partido que no se ha refundado desde Surés, realmente. La derecha española se ha refundado 2 veces en los últimos 40 años. Una en la transición democrática, que los únicos que hicieron la transición fue la derecha. La izquierda lo que hizo es acompañar, esperando que les devolvieran el poder de la República, que lo recuperaron en el año 82, pero ellos no hicieron la transición, acompañaron, dejaron que pasara, pues sabían que volvían al poder. Y ahora es tiempo de que la izquierda se refunde. Ya empieza a pasar lo que pasaba en la derecha en los años 80, que era que había muchos partidos de derecha que no conseguían nada. Sí, 5 por aquí, tal, el Partido Liberal, el Partido Demócrata, el PDB, el otro. Al final hubo que hacer un Partido Popular, una refundación y hacerla, ¿no? Y ahora empezamos a sumar, restar, Podemos, no Podemos, PSOE, el PSOE de Paje, el PSOE de las viejas glorias y el PSOE de Sánchez, Sánchez sin siglas. Bueno, refúndense, hagan un partido normal, un partido democrático, un partido constitucional, no un sanchismo, y empiecen de nuevo. Pero España se puede recuperar. Es cuestión de derogar muy pocas leyes y lo que sí es respetar la separación de poderes y tomar medidas para que esto no vuelva a pasar, porque es muy importante. ¿Por qué está pasando lo que está pasando? Importante, muy importante. Porque puede pasar. Y puede pasar porque el Estado de Derecho lo permite. Si nos vamos a 48 años atrás y nos vamos al Parador de Gredos, donde para terminar la Constitución, los padres de la Constitución, el difunto Gregorio Pérez Barba estaba, Gaby Cisneros, y Manuel Fraga, y bueno, allí se encerraron ya unos días para terminar la Constitución. Vamos a ver. ¿Se imagina alguien que baja a desayunar Manuel Fraga y le dice en el desayuno a sus compañeros de mesa: amigos, amigas, esta noche no he podido dormir
Porque ¿qué vamos a hacer para evitar que una cajera de supermercado sea ministra? ¿Qué le dirían los 6 restantes? Manolo, el coñac de ayer te ha sentado fatal, Claro. duerme 3 horas más y seguimos trabajando. Bueno, la cajera de supermercado fue ministra. Sí, sí. Porque el Estado no podía prever lo que está pasando. Y está pasando porque puede pasar y se permite que pase. ¿En qué consiste la regeneración del Estado? Que todas estas cosas que hemos visto que han podido llegar a pasar y degenerarse, hay que hacer las reformas pertinentes para evitar que vuelvan a pasar. Pero dentro de 40 años probablemente tendremos al pueblo español escandalizado. Pero ¿cómo es posible que un perro con un chip de inteligencia artificial sea ministro del Interior? Pues porque es imposible prever todas las cosas que van a poder pasar en el futuro. Porque el legislador, aunque prevé en un modelo de Estado lo que va a pasar, es imposible prever todas estas cosas. Y cuando te llega un hombre sin escrúpulos, listo, sin escrúpulos, sin el gen de la vergüenza, y con unas ambiciones, o sea, un narcisista, ególatra y además psicópata, al poder, pues pueden pasar todas las cosas que están pasando. Pero lo que habrá que hacer es tomar las medidas oportunas y rápidamente para evitar que estas cosas vuelvan a pasar. Podrán pasar otras. Te iba a preguntar qué opinabas del presidente del Gobierno, ya no te lo voy a preguntar porque ya lo has dicho tú, y del PSOE también, pero ya lo has dicho anteriormente. Pero vamos ahora a la parte contraria. El partido de la oposición, ¿qué opinas de quienes dicen que el PP tiene una posición bastante blanda? No, vamos a ver, yo no creo que tenga una posición bastante blanda. El Partido Popular lo que tiene es una situación complicada porque curiosamente su líder, que creo que puede ser un muy buen presidente del gobierno y no tiene nada que ver con Mariano Rajoy, que para mí es el peor presidente de gobierno que ha tenido España, peor que Sánchez y Zapatero, está en una situación muy complicada porque siendo el líder de un partido no manda. Y todos sus segundos tienen comunidades autónomas. Pero siendo el líder del partido, ganó las generales, ganó las municipales, ganó las autonómicas, se ha ganado Andalucía, se tiene mayorías absolutas y se ganaron las europeas. Lo principal para llegar al gobierno y poder cambiar las cosas es ganar las elecciones, ¿eh? Y lo primero que hay que hacer es conseguir aunar la mayor cantidad posible de votos alrededor de un líder para que pueda gobernar. Entonces, claro, el maximalismo de barra de bar, esto es una porquería, esto no sé qué, es una política de diagnósticos que en España lo estamos viendo y de la que el líder de toda esta historia se llama Vox, en el que es mucha soflama pero ninguna solución y las soluciones que pone no son aplicables y que encima cuando ha estado en el gobierno motu propio y sin que hubiera pasado nada, rompió todos los gobiernos autonómicos en los que estaba, con lo cual uno de los papeles que tenía Vox, que era el de ser garante y controller de gobierno del Partido Popular, él mismo renunció a hacerlo, porque él mismo abandonó todas las posiciones políticas que tenía para seguir siendo el de la barra de bar que vocifera y qué malo está todo, pero nunca, y cuando ha tenido oportunidad, no lo ha hecho, de poner medidas, y lo único que hace es recortar las subvenciones a los sindicatos y 4 cosas más de postureo, pero por supuesto que las subvenciones a los partidos políticos, que él decía que no, Vox decía que no, que cada uno se definiera, a esas no renuncian, Entonces, la posición del Partido Popular, yo creo que es la del Partido Popular, que efectivamente no es la de Vox. Es que si fuera la de Vox, Vox no existiría. Y te iba a preguntar por Vox, ya me lo has dicho, si fuera no existiría, pero ¿tú no crees también que Vox es un toque de atención a la clase política que hay, sobre todo a la derecha, que hay una parte profunda, sobre todo porque los jóvenes, en las estadísticas y las encuestas, dicen que tienen hasta un 45% de voto de gente menores de 24 años. La derecha no está captando, valga la redundancia, un sentir general de hartazgo de políticas que el mundo se está polarizando, que no las ven como de derechas. Hay un seguidismo, no lo entiendes así. Vamos a ver, a mí lo primero que me llama la atención de la contradicción de Vox es que si repasas las declaraciones que han hecho sobre el modelo educativo español de los últimos 20 años, diciendo que el PP y el PSOE lo que han hecho es hacer los jóvenes más tontos e inútiles de la historia, que son capaces de venderse por 400 euros que les da el gobierno y que son los peores formados por culpa del modelo educativo del PP y el PSOE, tendrán que hacerse mirar mucho si eso es verdad, porque todos esos jóvenes, es verdad que el partido mayoritario en el segmento de 18 a 22 años es Vox. Sí.
O sea, que si el modelo educativo es una porquería y el resultado es que votan Vox, tienen que empezarse a preocupar hasta los propios de Vox, porque es una contradicción muy grande. Si están muy mal formados, ¿por qué te votan a ti? Pero, Román, es que el problema es que ellos no son... El problema es que ellos están haciendo populismo nacionalista, antisistema. El populismo nacionalista, el problema del mundo en la transformación analógica y digital, y es una cosa muy complicada, la ausencia de modelo hace que hasta la izquierda se vuelva profundamente conservadora. Todo el conservadurismo medioambiental, todo el conservadurismo que se está haciendo de sostenibilidad, es porque ante el modelo digital y la ausencia de modelo de la izquierda, que el 9 de noviembre de 1989, cuando el muro de Berlín fue derribado, que no caído, el muro no se cayó. O sea, no salió un berlinés a las 5 de la madrugada con el perro a que hiciera pis y dice, ahí va, que se ha caído el muro. No. El muro fue derribado por las ansias de libertad de cientos de millones de europeos que durante 70 años estuvieron sometidos al comunismo. El derribo del muro de Berlín supone el fracaso absoluto y total del modelo de la izquierda comunista socialista. Económico, social, cultural, absoluto. En lugar de pedir perdón, el problema es que al ser derribado el muro, también se apoyaba sobre ese muro, se apoyaba el modelo liberal capitalista. Entonces la falta de modelos políticos nos lleva a esta realidad social global, porque además la tecnología y el mundo ha hecho que estemos globalizados. En ese mundo, ¿qué pasa? Que ante la falta de modelo por la expectativa de novedad que está suponiendo toda la digitalización, la gente se aferra a lo más cercano. Cuando los románticos en la utopía pues acababan en el suicidio, se degeneraron como cobardes en el nacionalismo. Y entonces en este momento está pasando lo mismo. Vámonos a volver al nacionalismo de lo nuestro, lo propio, somos los mejores, somos los estupendos y que se respete lo nuestro. Vale. Eso en el siglo XX solo nos llevó a provocar 2 guerras mundiales en Europa. Solo 2, Así, en 100 años, 2. Y todas en Europa es por ese modelo de para dentro de nosotros somos los mejores. Y en ese sentido existe una irresponsabilidad muy grande de esa exaltación de esas formas de interpretar la realidad social. A mí en ese sentido no me importa ni me preocupa porque los jóvenes son antisistema y creo que luego en el momento que empiezan a madurar empiezan a hacerse más sensatos. Y entonces antes los antisistema y esto eran todos de extrema izquierda. Y para cuando se centraban y maduraban y llegaban al centro liberal, centro derecha, al centro izquierda, pues pasaban 20 años, ¿no? Entonces la ventaja es que de ese box en el que están hacia unas posiciones más racionales y sociales normales, pues tardan mucho menos porque no tienen que recorrer todo el espacio absurdo de la izquierda. Entonces en ese sentido es una ventaja, pero tampoco mucho más porque estamos viendo hoy, esta semana con las tasas y los aranceles de Trump. Luego te voy a preguntar por eso. Claro, la difícil posición de Vox. Es que Vox tiene unas posiciones muy difíciles de explicar, hasta de coherencia. O sea, que hace de socio de Marine Le Pen, una señora que ha dicho que el aborto es un derecho fundamental constitucional de la mujer, ha votado sí, ella y todo su partido, a que sea un derecho constitucional en Francia, cuando supuestamente la posición de Vox es provida desde la fecundación hasta la muerte, con respeto absoluto, ni eutanasia ni ningún derecho, porque la vida es sagrada. Bueno, pues el partido mayoritario que preside Santi Abascal en Europa, el partido mayoritario de ese grupo, que es los Patriots, una sopa de letras de muchas cosas, es Marine Le Pen. Y luego esa defensa del partido de extrema derecha alemán, en el que el modelo de familia que presenta la líder es una señora lesbiana casada con una migrante asiática que tiene 2 niños negros adoptados. Vamos, ni Disney, en sus mejores momentos woke, se ha atrevido a presentar una familia como eso. Si esos son los principios y los valores de recuperación de la cultura judio-cristiana tradicional que defienden las extremas derechas o derechas más extremas europeas, a mí me deja muy sorprendido, porque creo que algo les falta por revisar. Una última pregunta sobre nombres de políticos de que son referencia en España. Tú que tienes olfato político, Isabel Díaz Ayuso, ¿crees que es la musea del PP? ¿La ves como la futura figura que unificará a la derecha? No. Isabel Díaz Ayuso esa oportunidad la tuvo mucho más hace 3 años que ahora. Isabel Díaz Ayuso es una magnífica líder del Partido Popular en Madrid y del Gobierno de Madrid. Isabel Díaz Ayuso políticamente crece en contraposición de una manera muy eficaz y muy bien hecha y con una representación estupenda contra la Moncloa y contra Sánchez. Pero Isabel Díaz Ayuso, en el momento, que será más pronto que tarde, que hay elecciones generales y que lo normal, y yo estoy convencido que así va a ser,
Núñez Feijóo sea el presidente del gobierno, en esa pérdida de punch político, Puerta del Sol, Moncloa, te lleva ya a que tu evaluación política sea la gestión y no la posición política, ¿no? Ella cumple, porque tiene poder, un papel muy importante, porque tiene poder. Pero si tú no tienes poder, como le pasa a Feijóo, que es el más votado del grupo parlamentario, pero no tienes poder, no puedes demostrar lo que harías políticamente. Y es verdad que el enganche de Isabel es enorme, pero recordemos ejemplos anteriores parecidos. Hubo una época en la que Esperanza Aguirre también para mucha gente era la líder sustituta normal de Aznar y que tenía que ser ella, porque es que Madrid en eso es muy grande, muy potente y muy etnocéntrico, porque cuanto más de Madrid te haces y más grande te haces en Madrid, también empiezas a generar anticuerpos en la periferia. Y ahora que estás hablando de Madrid, ¿qué le dices a este catalán que siente que Madrid le roba y a este madrileño que percibe o cree firmemente que Cataluña le chantajea? Vamos a ver, lo primero es que ni lo uno es verdad ni lo otro es verdad. Pero son relatos marco que están ahí. Sí, lo que pasa es que son relatos marco... ¿Artificiales? Sí, son artificiales. La realidad es otra y lo vemos en lo cotidiano, ¿no? Si el de Madrid quiere que España siga siendo España, Madrid que genera el que más es el que más tiene que contribuir, y Cataluña lo que tiene que exigir, en lugar de que Madrid le roba, lo que tiene que exigir es una gestión más inteligente de su dinero. Mientras Madrid ampliaba el metro en 300 kilómetros, Cataluña lo que hacía era 12 canales de televisión en catalán, que como todo el mundo son los líderes de prime time en todos los países del mundo. O sea, claro, es que es un problema de utilización de recursos. Pero luego, a nivel de ciudadano, no. Porque es que el mundo... Una cosa es la percepción y otra cosa es la realidad, ¿no? Estamos en un mundo que todo es percepción. A la gente le parece la bomba los titulares de los periódicos, pero recordemos que en papel, entre los 6 principales periódicos de España, no llegan al 500.000 de ejemplares en un país de 47 millones de habitantes. Había sábados y domingos cuando yo tenía una edad menor que la actual, y no hace mucho tiempo, en el que había algún periódico que vendía 1 millón de ejemplares. Y el domingo 1.200.000. Sí, por eso. Entonces, claro, eso sí era influencia. Sí. Hoy una entrevista de 4 páginas en el diario El País no la lee ni el corrector, porque es automático. Vamos a cambiar un poquito España, vamos a ir a otro tema un poquito más amplio, y teniéndote aquí no puedo dejar pasar la oportunidad de preguntarte por esta noticia que nos van a poner ahora. La pobreza baja en Argentina del 53 al 38%, nuestra querida Argentina y hermana. Se ha bajado la inflación, se ha reducido la pobreza, parece ser que hay superávit comercial. Sin embargo, la presión que hay interna contra el gobierno de Milei es tremendo. ¿Crees que al final podrá o le dejarán sacar ese país de la miseria en la que el populismo y el peronismo kirchnerista les llevó los últimos 25 años? Que el mundo está bien, que el mundo, a pesar de lo mal que está, a mí me hace mucha gracia, ¿no? Yo, es verdad que me muevo mucho y en todos los sitios donde voy todos están muy mal. Y es curioso, los jóvenes de España se van fuera porque España está muy mal, sí, pero los de Perú se van de Perú porque también está muy mal, pero vas a México y los mexicanos también se van porque están muy mal, y los franceses se van. Y entonces, o en Marte hay vida, o lo que si no, dentro de unos años tendremos que dar al botón de reorganización y todo el mundo vuelve a su casa. Me guardo esa frase. Porque todos se van de un país al otro, porque todo está muy mal, pero al final todo el mundo está moviéndose en todas partes. La realidad de que el mundo no está tan mal es que solo hace falta un Bukele y solo hace falta un Milei. Si hicieran falta 50 Bukeles y 50 Mileis, el mundo estaría muy mal. Y ahora que lo preguntas, ¿qué opinas de la figura de Bukele? No, primero Milei, que me parece muy interesante. Perdón. Vamos a ver, Argentina intentó librarse del peronismo con Macri. Y Macri intentó hacer una destrucción, una deconstrucción del peronismo de manera ordenada. Imposible. Milei lo único que puede hacer es lo que está haciendo, que es dinamitar el Estado sin saber las consecuencias que va a tener. Porque sí tiene una cosa, que es la mayoría del voto, y nunca un presidente en Argentina ha tenido el nivel de votos que tuvo Milei, 14,5 millones, 56%. Pero no tiene ni el Congreso, ni los gobiernos regionales, nada. Eso está en manos de otros. Pero él tiene una cosa, que es la calle. Hay elecciones este año, ¿no? Ahora en mayo. Sí, hay una razón, que esperemos a ver qué pasa, ¿no? Aunque ha tenido un error muy grave con lo de las criptomonedas. Muy grave. Sí. La gente está bien diciendo, vale, lo que él dice que está haciendo, lo está haciendo, está dinamitando el Estado, está teniendo unas consecuencias positivas y otras negativas, pero además advirtiendo, no sé lo que va a pasar, no sé, pero vamos a hacerlo porque hay que cargarse esta historia. Y entonces lo está consiguiendo. Es un ejemplo de lo que hay que hacer.
¿Qué sirve Argentina, por ejemplo, para una España o para otros países? No hay que llegar al nivel de degeneración democrática que luego necesites que venga un Milei. Eso es Bukele. Si tú, la cesión del Estado a las bandas organizadas criminales vinculadas al narco, a la violencia, a las armas, a la extorsión y a todo, les dejas cediendo posiciones de poder que gobiernen y que monten un país, al final tiene que llegar Bukele. Y que viola todos los derechos de justicia, habrá unas injusticias enormes, pero es la única solución que había para un país como El Salvador, que es un experimento, ¿no? ¿Qué es lo que hay que hacer en cuanto a medidas de seguridad? Tomar las medidas oportunas para no hacer falta más Bukeles. Y además, se toman medidas que es absurdas. Ahora en Perú estamos en estado de excepción, pero no afecta mucho a la vida cotidiana, porque había 6 muertos diarios. Bueno, en Chile hay el doble con la mitad de población, en Ecuador hay 1 cada hora, y todo el mundo siente que, como dicen, la pena de muerte. Al único que no le afecta la pena de muerte es al que mata. Nadie que mata no dispara en un robo, en un asalto, en un ejercicio de violencia, porque le puedan aplicar la pena de muerte. Nadie. Es más, si uno va en Colombia... Estuve hace bastantes años en el club de copas que fue un lío gordísimo poder ir, de los sicarios, en la piscina, que está a las afueras de Caracas, de Bogotá. Ahí paraba Popeye, creo. Sí, y entonces muy complicado. Fui con Pepe Oneto, que en paz descanse, nos ayudó la embajada a poder ir al sitio, ¿no? Las conversaciones con los que estaban allí eran: ¿y tú qué aspiras de la vida? Y decía, pues yo llegué a los 23, porque mi hermano murió con 19 y el otro con 21, entonces yo quiero llegar a los 23. ¿Tú te crees que a ese chico le dices que le ponen la pena de muerte y por eso no va a ejecutar como banda el líder sicario las muertes, ¿no? Si son expectativas. Entonces, el debate ese de los derechos, no, si los derechos humanos e inhumanos están muy bien, son fundamentales, pero hay un escalafón en el que esas variables no funcionan, ¿no? Entonces, el modelo Bukele igual es un modelo que puede servir, sobre todo para que los políticos y para las ideologías políticas que tontean con esas bandas, el PRI en México, que puso en marcha cuando ganó el PAN los narcocárteles, pensando que cuando volviera él se iban a volver a su casa, desastre total. Lo mismo que está pasando en Ecuador con Correa, que legalizó y puso en marcha las bandas, que las estamos volviendo a ver ahora. Bueno, pues a ver si esos políticos empiezan a aprender que igual por culpa de ellos se acaba teniendo que hacer Bukeles. Pero el mundo no está tan mal cuando solo hay un Bukele y solo hay un... Esta semana, como estábamos hablando antes, ha salido el tema de los aranceles y de Donald Trump y de lo que puede dar de sí su mandato de 4 años, 4 largos años, dicen algunos, y de la presencia de Elon Musk cerca de él. Le vamos a preguntar, pero nos va a contestar después de la publicidad. No se muevan, que volvemos enseguida. Continuamos, amigos, en esta entrevista, en esta noche, con Román Cendoya, que está aquí con nosotros. Le preguntábamos antes de la publicidad, Román, ¿qué crees que va a pasar con Donald Trump en los próximos 4 años y la proyección de lo que es importante para el mundo en general, para la Unión Europea y en concreto para España? Y su cercanía con Elon Musk. Nadie sabe lo que va a hacer Trump, ni Trump. El que diga que lo sabe está equivocado. Yo, si hubiera votado en Estados Unidos, hubiera votado por Donald Trump. Y hoy estaría profundamente arrepentido de haber votado por Donald Trump. Por supuesto, nunca hubiera votado por Kamala Harris. O sea que lo más inteligente es que me hubiera abstenido. Pero hubiera votado por Donald Trump. Donald Trump, el hartazgo mundial que había respecto a la agenda woke era total. Y al nivel de derivada absurda
de un control mundial de una minoría rica con unas pajas mentales sobre minorías protagonistas, no tenía ningún sentido. Y a Trump se le dio un mandato precisamente para desmontar todo eso. Pero tenía dos formas de hacerlo, y ha escogido la peor de todas. Porque ser presidente de Estados Unidos, o sea, los estados y la institucionalidad es muy importante. Las personas en un estado son instrumentos que pasan, pero los estados permanecen. El nivel de responsabilidad histórica que tiene Estados Unidos es muy grande. Y no puede llegar un señor que lo que está demostrando es que desde que perdió sus elecciones hace 4 años, ha estado rumiando odio y venganza e ira contra el mundo porque no le defendió. Y ahora lo que está haciendo es pasarle por el rotulador gordo a todo el mundo, cargándoselo todo. Está cargándose relaciones de 70 años y 80 años, relaciones que se surgieron después de la Segunda Guerra Mundial. O sea, Donald Trump afea a Alemania su bajo gasto en inversión militar. Alemania ha tenido que cambiar hace 2 semanas la Constitución porque los americanos, en el Tratado de Rendición de la Segunda Guerra Mundial, les metieron en la Constitución que no podían invertir dinero. ¿Quién hizo eso? United States of America. Y de esas tenemos muchas para contar, porque el Plan Marshall en el que España nos quedamos fuera, Europa lo pagó. Europa lo pagó, y con creces. Y también se les cedió a Estados Unidos tener todos los organismos mundiales, que lo lógico es que hubieran estado en la vieja Europa, que es la cuna de las civilizaciones y de los modelos judeocristianos y de modelos de derecho que hay en el mundo. Y se les dio a ellos. Entonces no puede llegar un patán con un rotulador y cargarse todo eso. Cargarse todo eso. Es decir, no puede ser que desmontar la agenda woke, al final, el coste social y económico del mundo sea muy superior que la tontería sociológica que representaba la agenda woke. Y a este paso con Trump está pasando esto. Es una locura absoluta en la que yo creo que ha pasado del globalismo a la plutocracia, y que este señor lleno de ira lo que ha hecho es decir, oye, el globalismo aquí hay que repartir entre muchos ricos de muchos sitios que aquí manosean y mamonean el Club de Bilderberg, todas estas historias que son reales, no tan importantes como algunos quieren convertirlas, pero son realmente importantes e influyentes. Es que con toda esa gente no hay ninguna parte. Mira, con el chino, con Putin y yo nos repartimos el mundo entre 3 y que les den a todos. No tiene ningún sentido lo que está haciendo. Él podía haber venido a la Unión Europea y decirnos, mire, la estructura americana es absurda, la voy a desmontar, para ser más competitivo ante el gigante chino, para ser más innovador y para seguir siendo líder del mundo. Desmonten ustedes el 50% de la burocracia de la Unión Europea, que es lenta, pesada y obsoleta. Ese ahorro de costes, que es desmontar el 50% de la burocracia de la Unión Europea, inviértanlo en innovación, que se han quedado obsoletos, en defensa, que va a hacer falta, porque con carácter disuasorio es lo mejor para construir la paz, y porque además la industria de defensa y de seguridad es la más avanzada que arrastra a todos. Si hacen ustedes eso, conmigo, con Estados Unidos, juntos Europa y América, una vez más, nos hacemos competitivos. Y a los demás les pongo aranceles, tasas y tal, para que espabilen. No ha hecho eso. Y encima ha mandado a un catastrófico vicepresidente norteamericano, este señor que es un neoconverso de todo, a apoyar a todos esos partidos que están unidos para destruir Europa, que son los patriots. Los que desde un grupo están intentando que Europa deje de ser como la conocemos. Yo no sé si Vox quiere que volvamos a la peseta y Marine Le Pen quiere que volvamos al franco. Porque claro, no, es que las soberanías son nuestras, pero luego ya veremos, oiga, mire, o sea, nosotros mandamos a los agricultores que sus sindicatos son los que nos queman. A ver cómo se juntan los defensores del campo español con los defensores del campo francés. Todas estas incongruencias, ¿no? Pero va donde Orbán, que es el hombre de Putin en Europa, defiende al partido neonazi alemán, aunque digan que no, al FD, con la familia woke por excelencia. ¿Por qué? Porque son los enemigos que rompen Europa y debilitan Europa. En lugar de afrontar las reformas que necesita Europa, lo que quieren es desmontar Europa. Sin presentar una alternativa de nueva Europa mucho más moderna, eficaz, eficiente, sostenible, en un mundo global, ¿qué hacemos desmontando Europa? Sumemos y hagamos una Europa más competitiva, ¿no? Pues no. Pero Donald Trump está apoyando esos partidos. Entonces, un señor que viene a destruir Europa, lo siento mucho. Ahora, yo creo que es un gran error,
si Europa acierta con lo que tiene que hacer en este momento, tiene sitios a donde ir a apoyar y desarrollarse, que es América, algunos dicen que es Hispanoamérica, es latina porque están los brasileños, están los italianos y no solo es hispana, tiene una visión más amplia y los que estamos allí sabemos que no es solo Hispanoamérica, y que es un continente con enorme potencial. África está perdido, comprado por los chinos lo que vale y además no sirve para mucho más porque no quieren. Y pues miramos para otro lado, y si cogemos el aluminio y el acero y lo vendemos en otros territorios, incluidos los chinos, pues igual el que tiene que empezar a parar fábricas es Estados Unidos, porque si él quiere ser autosuficiente no lo va a ser nunca. Y si quiere que todas las fábricas de coches estén en Estados Unidos, habrá que mandar acero y aluminio para hacer los coches. Pero es que eso depende de Europa y depende de Canadá y de México. ¿Qué es eso de que el presidente de Estados Unidos diga que me quedo con Groenlandia, el canal de Panamá es mío? Pero ¿este señor sabe lo que es la soberanía nacional? ¿Este señor sabe lo que es el derecho de los estados y las naciones? ¿Pero este señor, al jefe del mundo, entiende lo que son los países? Esto no es una barra de bar del oeste americano en el que llega el pistolero, eso me lo quedo, ese territorio para mí. No, estamos en el siglo XXI. Y sus conductas son de pistolero del oeste americano, acompañado del pelota del cole, que es el vicepresidente, que como tiene un matón, va de doble matón, sin tener motivo para nada, para nada. Y luego con un loco que lo va a echar ya del gobierno, que es más, que bueno, pues se ha dedicado a hacer todo tipo bueno, hasta estropear los garajes y las casas, las tensiones con el coche eléctrico Tesla que no vale para nada, vamos, es un iPad con ruedas. Ahora que hablas de barbaridades, vamos a ver este vídeo. ¡Qué vergüenza que todavía se cuestione el testimonio de una víctima y se diga que la presunción de inocencia está por delante del testimonio de mujeres jóvenes, valientes, que deciden denunciar a los poderosos, a los grandes, a los famosos? Es duro, ¿eh? Es duro. Presunción de inocencia tiene que estar por detrás de la veracidad que se le da a una víctima. ¿Tú recuerdas un caso similar en que todas y cada una de las asociaciones de jueces y fiscales conservadoras y progresistas, salvo que fuera para pedir aumento de sueldo, sacasen una nota conjunta condenando enérgicamente estas declaraciones? No, mira, estas son una de las grandes cosas que está haciendo Pedro Sánchez por España. Está consiguiendo la unidad de colectivos que en la vida han estado juntos. Nunca se habían unido todos los colectivos de jueces en un comunicado de defensa de la justicia de España. No es Sánchez, sin querer, también trabaja por la unidad de España y por la unidad de las instituciones. Por eso, como hablábamos antes, hay posibilidades de regeneración y de recuperación, porque los poderes están ahí. Lo que es una vergüenza, una indignidad, es inasumible, es que esa señora siga siendo la vicepresidenta del gobierno hoy. Pero que es no que haya sido cesada. Pero Román, es que es mucho más grave de lo que parece. Estas declaraciones, yo creo que es de lo más grave que se ha escuchado en España. Mira que se han escuchado barbaridades, pero barbaridades. Pero yo creo que estas declaraciones, sinceramente, es un antes y un después. Como bien dices tú, es que esto no vale con que pida perdón. Esto tiene que llamar a la gente y decirle, perdona, es que tienes que dimitir hoy por la tarde porque es que mañana ya nos perjudicas. No, vamos a ver. Lo que acaba de cargarse es la democracia. La democracia no es votar. La democracia es el imperio de la ley, claro. Es la separación de poderes, es el Estado de Derecho, y lo último, al final, es votar. Oye, con Franco claro. Se votaba y con Maduro se vota. Es decir, no, es que votamos. No. Entonces, cuando tú ves esto y escuchas esto en el que esta señora elige porque sí, que a un señor hay que meterle en la cárcel porque hay un testimonio que obviamente en segunda instancia, en revisión de sentencia, por unas magistradas mujeres han dado cuenta, progresistas de que no había sustento para una sentencia y haber tenido un señor 400 y pico días en la cárcel injustamente, dice que ella prefiere el testimonio de esta a... Vamos a ver, claro, esta señora es la vicepresidenta del gobierno de un señor que nos estuvo encerrados en casa durante muchos meses diciendo que había un comité científico y era mentira. Esta señora que es médico y que se dedica a hacer presupuestos, cirujano, que lleva 3 años sin hacer nada porque no ha presentado ni el borrador de los presupuestos. Claro, que es una ley orgánica fundamental del Estado, que además es constitucionalmente, tanto que decían, el PP no cumple la Constitución porque no renueva el Consejo General del Poder Judicial. Pedro Sánchez, llevas 3 años sin cumplir la Constitución porque no has presentado los presupuestos, ni siquiera el borrador de los presupuestos generales del Estado. Y esta señora que ha salido ahí es la responsable de eso.
¿en qué trabaja esta señora? Claro, dicen que la economía va muy bien, pero nunca ha habido tanto pluriempleo en España para pagar el alquiler. Los ministros son triempleados, todos, los del PSOE. Y no tienen que pagar el alquiler del piso, pero son ministros, dirigentes regionales y miembros del Comité Federal del partido. Entonces esta señora lo que tenía que estar es un contador todo el día diciendo que todavía sigue siendo ministra y sigue siendo vicepresidenta. Es un atentado contra la democracia fundamental. Te iba a preguntar, pero no nos da tiempo, sobre el tema de la vivienda y del alquiler. Tú que tienes mucha experiencia, que has viajado a muchísimos países, que por cierto, cada vez que va a alguno como Perú, nada más llegar, lo primero que hacen es entrevistarle. Yo te he visto en alguna, porque sigo mucho la televisión peruana y argentina, más que la española, por cierto, excepto Distrito TV. Pero siempre pasa un programa que a mí me encanta porque parece como si llegara el rey de España. El rey con barba. Sí, Televisión. La verdad que sí. Pero vamos a ver otro vídeo que quiero que vea la gente, a ver, que nos des tu opinión. Lo hemos cortado porque dura exactamente 2 minutos 20. Es la mayor ovación del Congreso de los Diputados en los últimos 5 años. El ovacionado, al que ven ustedes ahí, ovacionado como un líder, como un torero, como un referente, como el amo, como una persona que ministros se ponen en pie, es Ábalos. Ábalos. Román, cuando ves pasado el tiempo, esto ha sido hace unos meses, cuando ves estas imágenes, ¿te produce rechazo, pudor, indignación o vergüenza? No, vamos a ver, es la explicación de lo que estamos viviendo. El Partido Socialista y el gobierno de Sánchez se monta sobre 4 personas, que son Ábalos, Koldo, Santos Cerdán y Pedro Sánchez. Y es más, el ideólogo del sanchismo es Ábalos. Porque Pedro Sánchez era puro escombro. Pero Sánchez estaba en los puestos de relleno del Ayuntamiento de Madrid, en esos sitios en los que no lo leen ni su familia. Sean los 8 primeros y el último, para saber quién es el famoso que apoya. Entonces, como al final se va desgastando, aparece el escombro y llegó a concejal. También iba a la vez en las listas del Congreso. Pero cuando se quieren hacer con el poder, el equipo, y está escrito en el libro y está contado por Pedro Sánchez, en el que le hace mucha gracia que Koldo durmiera en la bañera para tener los avales. Recordemos que Pedro Sánchez, a los primeros que intentó estafar fue a sus compañeros, escondiendo una urna detrás de una cortina dentro de su partido. Una persona que intenta estafar, haciendo trampas electorales con sus propios compañeros, ¿qué no nos va a hacer al resto de los españoles? Y que el ideólogo de todo eso, y que fue el ponente sobre la decencia y contra la corrupción política en la moción de censura, es Ábalos. Yo me he oído varias veces la intervención de Ábalos en el Congreso y las de Pedro Sánchez. ¿Cuántos sabían de corrupción? Porque ellos mismos nos contaron lo que iba a pasar en España 6 años después. El nivel de precisión de lo que es la corrupción, el no gobierno, el desgobierno, el aferrarse al poder, lo contaron perfectamente, que es exactamente lo que están haciendo ellos en este momento. Quitas la palabra Rajoy y pones la palabra Sánchez, y todo lo que decía Ábalos y todo lo que decía Pedro Sánchez en aquel discurso son ellos. Tú viajas mucho, como estábamos hablando. Tú imagínate que viene ahora un amigo tuyo de Perú y llega aquí a España, que no conoce nada de la política española. ¿Cómo le explicas que hay un individuo que entra todos los días en el Congreso de los Diputados cuando hay sesiones, se sienta allí, un individuo que se ha gastado dinero de todos los impuestos de los españoles en pagar a prostitutas y colocarlas en sitios públicos, que sigue sentado allí y que sale y lo sugieres, le dicen señor diputado y cobra a final de mes? ¿Cómo se lo explicas? Bueno, pues porque precisamente los procedimientos hay que reformarlos. Lo que hemos dicho al principio. Pasa porque puede pasar. Pasa porque puede pasar. Es inexplicable. El otro día me hicieron en ese programa, cuando estuve hace 2 semanas en Perú, lo he visto, me preguntaron que cuál era mejor, si el Parlamento peruano, que acaba de echar el ministro del Interior, o el Parlamento español. Y yo dije que el Parlamento peruano, porque era un clamor popular con manifestaciones de casi 1 millón de personas pidiendo seguridad en las calles, y el Parlamento peruano decidió, que hay una función que se llama la vacancia, echarle al ministro del Interior. ¿Que tenía la culpa? No, pues era el 9º ministro de Interior de la legislatura, pero se asumen las responsabilidades políticas, y el Congreso de los Diputados, como órgano de representación de la soberanía popular,
representa la voluntad del pueblo. ¿Qué hemos dicho los españoles por activa, por pasiva y por perifrástica en los últimos 3 años? Que no queremos a Pedro Sánchez en la Moncloa, porque el Partido Popular y las mayorías no, con extremas derechas vascas y catalanas, el Parlamento Frankenstein, la realidad de la voluntad mayoritaria, y todavía es mayor, es que Pedro Sánchez no sea el presidente del gobierno y que haya elecciones. ¿Qué está haciendo el Congreso de los Diputados? ¿Está haciendo caso a los españoles? No. Luego es mucho mejor el Congreso peruano. Mucho mejor. Y hay una cosa que yo envidio de Perú y de algunos países de Iberoamérica. A los presidentes que roban, a los presidentes que meten la mano en la caja, a los presidentes que se les demuestra corrupción, van a la cárcel. De hecho, y tenemos a Zapatero por la calle, a Rajoy por la calle y a Pedro Sánchez lo tendremos por la calle. De hecho, esta semana, tú que hablas ahora de esos países, se dirime en el tribunal, allí no se llama constitucional, no me acuerdo cómo se llama, en Argentina, si entra o no entra en prisión, que luego no entrará por la edad, pero que le van a poner una pulsera a Kirchner, una pulsera a Cristina Kirchner. Claro. Sí. Pero bueno, ahora estamos con que hoy la financiación ilegal de Marine Le Pen. Vox se está encargando mucho, es decir, la persecución, la falta de... el jueves 27 de marzo se pidió 7 años de cárcel para Sarkozy. Sí. Pero en Francia por lo menos cogen. ¿Usted se ha financiado mal? Venga, 7 años. Aquí, Vox y todos los demás. Bueno, pues que todos los demás quiero yo verles también circulando delante de los tribunales. Te quiero hacer una última pregunta porque me están echando por línea interna diciéndome que nos tenemos que ir. Tengo para hacerte 3 entrevistas, pero una, estando tú, te puedo, una de tus facetas, aparte de empresario es la de periodista. La prensa española está en una crisis de credibilidad irreversible. No. La prensa mundial el periodismo está en una crisis real, sí, pero no es irreversible, no es irreversible. Lo que pasa es que están cambiando las formas, las maneras, las formas de interpretar. El mundo ha cambiado, hemos pasado de ser identidad a ser percepción. La construcción de marcos y percepciones está arrastrando a mucha gente y al final yo sí creo que esto va a servir como un elemento de depuración absoluto para que al final las opiniones sólidas y honestas, que no objetivas, porque le hacemos el periodismo subjetos, pero tenemos que ser honestos y mirar con estas mismas gafas a la izquierda, a la derecha, arriba, abajo, al frente, lejos y cerca. No, si es de los míos no lo veo, si es de los otros digo todo lo contrario. Eso triunfará porque la gente necesita interpretadores de la realidad. Ya no son los curas y ahora son los opinólogos. Román Cendoya, ha sido un enorme placer haberte entrevistado, que sepas que esta es tu casa. Un placer estar contigo. Si te parece, dentro de 2 o 3 meses te vuelvo a llamar. Encantado. Y volvemos a comentar cosas de actualidad, porque escucharte es un placer y un lujo. Muchas gracias a vosotros. Buenas. Pues hasta aquí hemos llegado, espero que haya sido un placer como el mío haber estado aquí hoy entrevistando a Román Cendoya. Ya nos vemos en el próximo programa, ya saben, entrevistas sin filtros, preguntas no pactadas, respuestas libres, nos vemos pronto.